Bueno, bueno, buenos días, biólogos. Nosotros les vamos a hablar sobre las microalgas y cianobacterias de agua dulce. Mi grupo está conformado por Minaya Silva Damián y Falcón Espanta John Daniel. A continuación, mi compañero. Como introducción, tenemos que desde la antigüedad las microalgas han sido un aprovechamiento por el ser humano en, en la medición, la agricultura, la industria, la alimentación, según entonces 2007. En Ecuador se consideró un país megadiverso debido al alto índice de requerimiento biológico por kilómetro cuadrado. La biodiversidad de microalgas, sin embargo, han sido escasamente estudiadas en nuestro país. Las microalgas son un grupo de microorganismos que han evolucionado desde el origen de la Tierra, adaptándose a diferentes ecosistemas con base a cada trófica de otros organismos. De esta manera, la diversidad de los pueden ser utilizados por los aislamientos de nuevas cepas que pueden dar una proteína biológica este, en, en compuestos promisarios en el campo biotecnológico. Estos compuestos pueden ser sistematizados debido a la necesidad de la supervivencia de estos microorganismos naturales. Es necesaria la supervivencia, incluyendo de proteínas anticongeladas, lípidos, pigmentación, entre otros, porque son de gran interés en el campo de la biotecnología, en el campo biotecnológico. Siguiente. Generalidad morfológica y adaptación de las microalgas. Los ambientes acuáticos tienen una gran variedad en términos, en términos de sus características física-químicas, los cuales influyen en las comunidades microbianas que habitan en estos ecosistemas, teniendo una gran diversidad de microorganismos. Estos microorganismos están presentes en todos los cuerpos de agua, en lagos, estanques, ríos y mares. Además, se encuentran presentes en el suelo. En la mayoría de los ambientes terrestres incluyen aquellos en aquellas condiciones extremas, permitiendo así el crecimiento, características y adaptación de gran cantidad en el ambiente. Características citológicas. Las características citológicas son importantes para diagnosticar a los diferentes grupos de algas. La diferenciación en base entre procariotas e eucariotas. Composición de la pared celular. En general, la pared celular está compuesta de una estructura esquelética o fibrillar, una matriz anormal, anormal, el componente esquelético más común en la célula, aunque también puede estar presente otras macromoléculas como la pectina, peptidoglicona y la proteína. Vamos a la nutrición. La nutrición de las algas son fotoautótrofas, lo que quiere decir que su necesidad depende de la aparición de la fotosíntesis o usar la luz solar para el uso de energía. El CO2 como recurso de carbono para la producción de carbohidratos y además también trifatos. Tenemos lo que son pigmentos. La pigmentación de las algas se derivan de tres grupos de moléculas que son la clorofila,
clorotenoides y ficobilinas. El color verde, el color verde predetermina de las microalgas, dado que la clorofila es frecuentemente modificada por la presencia de otros pigmentos. Los pigmentos de las algas están localizados dentro de la célula en asociación de la membrana fotosintética o tilocoides. Existen cuatro distintos tipos de clorofila que las podemos ver en el siguiente cuadro. Tenemos lo que son este, la Xenopitis, que es la que quiere decir la A. Tenemos la Chiorotitis, que es AB. Tenemos la Eglenotita, la AC, y Dignotita AC2 y Basillaris AB. Los productos de almacenamiento de algas. Las algas contienen productos de almacenamiento para carbohidratos de baja y alta peso molecular. Las de alta peso molecular compuestas como el almidón A14 o B13, que son glucanos. Y estos procesos en ciertos grupos de algas, los carbohidratos de bajo peso molecular son azúcares como la sucro- sucrosa y la tealosa, con varias glucósidos y poliomanitol. Los lípidos están también en las algas y parecen estar en mayor cantidad en en los dinoflagelos y las diatomeas. Los polifosfatos se resaltan una gran producción de almacenamiento de las microalgas, ya que son importantes en el consumo de los fosfatos, la producción, digo, reproducción. Pueden ser vegetativas como la división en una sola célula o fragmentación en una colonia. De manera sexual, la reproducción se da, la producción de estas son esporas móviles y sexualmente por unión de gametos. El ciclo celular. Bueno, el ciclo celular. La duración del ciclo celular desde el crecimiento y división de las células madres a las siguientes células hijas varía considerablemente entre especies de algas. Este proceso incluye la formación de una nueva pared celular, la cual se inicia una vez que ocurre la citocínesis en el caso de las diatomeas. Este proceso involucra la formación de una vesícula de disposición de sílice y la actividad de proteínas especiales formadas de la pared celular. En las características bioquímicas de las microalgas son todos los organismos que juegan un rol muy importante debido a la alteración de los ecosistemas por el impacto antropogénico que estás ocasionando alteración masiva de los ciclos biogeoquímicos de los elementos químicos. Esta en la atmósfera es inicial de la Tierra, está compuesta por 80% de N2 al 10% de CO y CO2 y 10% de H2 y el oxígeno de 2 apareciendo hasta el desarrollo de fotosíntesis oxigénica producida por las cianobacterias, transformando así
la composición de la atmósfera actual teniendo el 78% de nitrógeno 2 y de 21% de oxígeno, y con un 0,036% de CO2 y otros gases menores, que el 99,9% de la biomasa de las algas están formadas por seis principales elementos como el carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Sus elementos trazas son el calcio, potasio, sodio, cloro, magnesio, hierro y silicio, debido a que son necesarios solo en cantidades catalíticas. En el cultivo y escalamiento, las microalgas aisladas fueron inoculadas en diferentes medios de cultivo que estimularon el crecimiento de varias cepas de microalgas productoras de compuestos bioactivos de interés. Su crecimiento fue monitoreado continuamente para evaluar la adaptabilidad de las microalgas a diferentes condiciones de laboratorio, modificando el nivel de luz, oxígeno y nutrientes a través de la evaluación de su crecimiento celular. Posteriormente se diseñaron sistemas de cultivo como el fotobioreactores a nivel de laboratorio hasta volúmenes de producción de biomasa en 40 litros. La biomasa fue cosechada y secada en paneles solares para análisis subsecuente. Como podemos ver ahí, está la colecta en el campo, el procedimiento de muestras, obtención de las microalgas, y estas obtención de las microalgas se las pasa a su purificación de cepas para distribuirlas en catálogos de microalgas, y escalamiento de cultivos, que esta se diferencia en escala de laboratorio, escala piloto y fotobioreactor, y luego pasa a lo que es cosecha, filtrado y secado de la biomasa. En las diatomeas céntricas son diatomeas son diatomeas simétricas que con la simetría radial, la mayoría de las diatomeas céntricas poseen numerosos cloroplastos en forma de disco. Sin embargo, el número de cloroplastos y su forma puede variar dependiendo del ciclo de la vida de la célula y su reproducción es sexual o gamética. La Bacillariopita, esta es Cytocloteia sp, clase Bacillariopicae, orden Alaciosirales y familia Stephanodiscaceae. Su morfología es la mayoría de las especies de Ciclotea, son células individuales discoidales e elípticas elípticas, flotantes libres, pero se pueden conectar con hilos gelatinosos, que en la región interior puede ser lisa o tener manchas o marcas de pinchazos y finas e irregulares. El hábitat y distribución se encuentra en el medio marino, pero se pueden encontrar en los sistemas de aguas salobres y frescas. La mayoría de las especies son de agua dulce y son planctónicas y han encontrado en las lagunas. La Melocira sp, clase Cosinodiscopicae, orden Alaciosirae, familia Melociraceae. Su morfología es que las valvas de Melocira carecen de características distintas como septos y espinos. El fróstulo forma largas colonias, unidades en la cara valvar. El hábitat y distribución, esta contiene un pequeño número de especies de agua dulce. Dependiendo de la especie, pueden crecer hasta en hábitats bentónicos de lagos, en arroyos eutróficos o en lagos oleogróficos.
tróficos. Así también en ríos distróficos se han encontrado en la laguna el tambo del Parque Nacional Yanganates y en la laguna de Quilotoa en la reserva de los Iliniases. Diatomeas pennadas. Estas presentan en ambientes acuáticos de agua dulce y marino. Sus células tienen protones hormonalmente pennados o trelizoidales. Algunas diatomeas pennadas están compuestas en una en una rafe. Ranuras longitudinales en la teca, dividido en dos partes por el módulo central. El ciclo de vida de este organismo es medio de la unión de dos gametos mediante conjugación. La Bacilla riopicta, según Hay en 1845. Categoría Nyctidae, la clase Bacillariophyceae, orden Bacillariales, familia Bacillariaceae. Su morfología. El rafe de este grupo está posicionado dentro de una quilla que está apoyada por alfileres. Las valvas carecen de una esternón. Dentro del género, la especie tiene una amplia gama de tamaño. Su hábitat y distribución pueden habitar en aguas con alto contenido de contaminación orgánica. Se ha encontrado en lagunas como lagunas secas, la Mica, Reserva Ecológica Antisana, Chaloacacha, Anteajo, Pisayamba, Rodacha, Parque Nacional Yamate, entre otros lugares. Tenemos también la que es Ventículos SP, la clase Basillaris Piunceae, orden Bacillariaceae, familia Bacillariaceae. La morfología. El sistema RAFE de cada valva estaba opuesto entre sí, siendo diagonal, lo que demuestra la simetría. Nitschede puede o no puede tener extractos, extremos proximales de la rafa o ser continua a través de la valva. Presenta fíbulas internas gruesas llenas de sílices que se disponen en paralelo a las estrías. El hábitat, la distribución ocupan diversos hábitats. Algunas especies pueden ser abundantes en aguas ricas en carbonatos o condiciones moderadas. El género también también contiene especies características de las grandes lagos, este, aguas como aguas termales. Siguiente. Discusiones. Las microalgas de agua dulce, así como las
de ambiente en costeros y marinos hacia un análisis de las especies predeterminantes en distintos tipos de acuarios, tomando en consideración parámetros físico-químicos relevantes. Se explican términos fitoplancton y microalgas. Este, la mayor parte de los habitantes acuáticos, por lo que representan la mayoría se tiene en cuenta que las proteínas de la microorganismos fotosintéticos para la producción y sustancias de interés químico, este, químico y farmacéutica en las industrias. Se destaca la descripción de la experiencia, experici- experiencia, experiencias propias en la extracción de sustancias de interés químico, farmacéutico o a partir de microalgas. Tenemos lo que es microalgas, en un artículo científico, lo que es la microalga, aspecto ecológico y biotecnológico. Bueno, en otras discusiones, las microalgas poseen una capacidad feco-remediadora que consiste en la eliminación de o biotransformación de contaminantes de un medio líquido o gaseoso. Estos compuestos contaminantes son captados por la biomasa algal y pueden ser recuperados mediante su cosecha. Esta capacidad resulta en un sistema de cultivo con dos propósitos: eliminación de contaminantes y producción de biomasa con fines comerciales. Ambos objetivos dependen del sistema de cultivo, las especies cultivadas y los factores ambientales. La utilización de medios contaminados en el cultivo impacta directamente en los costos de producción. La elección del tipo del sistema de cultivo es importante también y debe realizarse en base a factores biológicos, técnicos, ambientales y económicos definidos previamente. En la cosecha de la biomasa algal, el procedimiento es más complejo y costoso. En el cultivo de microalgas, existiendo varias técnicas diferentes tanto en eficiencia como en complejidad. La producción de biomasa de microalgas ha proporcionado una amplia gama de productos biotecnológicos con usos de la industria alimenticia, salud y medicina humana, alimentación animal, compuestos orgánicos y biocombustibles. Todo esto adquiere una gran importancia debido a los problemas ambientales globales existentes en la actualidad. Esto es un artículo de microalgas en cultivos y beneficios. También tenemos otro con diversidad de microalgas y cianobacterias que se muestran provenientes en diferentes provincias del Ecuador. En la Escuela de la Bioanálisis de la Universidad Católica del Ecuador, de 194 muestras evaluadas, fueron aislados el 48,81% de microalgas y cianobacterias, donde las taxonomías susceptibles de ser aislados son la Chorella y la Demus y Lectolicul. En cambio, se mantuvo un 56,19% como consorcios en cultivos mixtos de microalgas y cianobacterias. De estos se cuantificaron 14 cultivos solo con cianobacterias, 40 solo entre microalgas y 55 mixtos, 31 y 18 taxas de microalgas y cianobacterias respectivamente. Los taxamas frecuentes en las consorcios, microalgas y microalgas fueron, eh, en los
cianobacterias y cianobacterias, la Lipoltidea y la Calotri sp y Nostoc sp y en los en las microalgas, cianobacterias, la Lectoligma y la navícula. Estos se demostraron en que las muestras obtienen en la laguna El Salado de San Gabriel Carchi presentaron la mayor diversidad, mientras que las que son colectadas en aguas Edion, en aguas, estas, estas mostraron exclusividad de Diospalmium, que con todo esto son altamente competitivas, cultivos envejecidos y deficientes en nutrientes. Se recomienda ingresar todos los consorcios a las colecciones, dada su importancia como fuentes de biodiversidad y para estudios de fisioecología, biotecnología ambiental y agrícola. En otro artículo se presenta que las microalgas en ecología de repersecución en la salud y la nutrición. En esta ecología, las microalgas de agua dulce, así como las de ambientes costeros y marinos, haciendo un análisis de las especies predominantes en distintos tipos de acuatorios, tomando en consideración que constituye valiosas fuentes nutritivas para humanos y animales con utilidad biotecnológica e industrial. El objetivo del estudio fue caracterizar la importancia de las microalgas y su contribución en las importantes actividades económicas como la producción de alimentos y piensos cosméticos y compuestos relacionados con la salud. En otro también tenemos el uso y aplicación de macroalgas, microalgas y cianobacterias en agricultura ecológica. Aunque en el término alga se emplea de forma genérica para referirse a los vegetales acuáticos y da la impresión de definir un conjunto homogéneo de vegetales, lo cierto es que comprende el conjunto más variado, complejo y plástico, que esto se debe a que es morfológica, bioquímica y fisiológicamente del reino vegetal. Existen más similitudes evolutivas como fisiológicas y bioquímicas entre una especie de género, la chorrela, alga unicelular planctónica marina, y una secuoya gigante, que entre las macroalgas clorofita y una rodofita que viven en el mismo hábitat, a veces unas sobre otras y a veces difíciles de distinguir morfológicamente.